En esta oportunidad nos encontramos con la diputada Yajaira Forero, quien se pronuncia respecto a los sucesos ocurridos en Zona 7. Vamos a escuchar de inmediato. Diputada, ¿a qué se deben estos sucesos que han ocurrido en Zona 7? Mira, se debe al hacinamiento que hay en los calabozos preventivos. Es una situación muy grave que nosotros desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Política Interior, hemos venido denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que son sometidos los privados de libertad. Estamos hablando que hoy en Venezuela hay unos 60.000 presos en diferentes calabozos preventivos. Cuando hablamos de calabozos preventivos estamos hablando de los calabozos de las zonas policiales, de las comisarías, donde han habido hechos reiterativamente como los que vivimos el día de ayer en la zona 7 de Boleíta. Motines por parte de los privados de libertad, asesinatos entre ellos mismos allí en estos calabozos que inclusive primero están capacitados o tienen un espacio para unas 80 personas y en los calabozos de Boleíta, zona 7, están en estos momentos allí conviviendo 1.200 presos. Allí tenemos la información de una ventana a la libertad que esto se produjo motivado a ese juicio que hacen los mismos presos cuando llega una persona que está acusada de violación y el resultado fue esta lamentable tragedia que estamos viviendo. Aparte de esto, también hemos visto que estos motines y esto que realizan los privados de libertad es por las violaciones graves a sus derechos humanos, porque no son trasladados oportunamente a los tribunales porque se les viola el debido proceso, porque no le pasan la alimentación, porque maltratan a los familiares, por la corrupción que hay muchas veces en estos calabozos policiales, por el hacinamiento y porque muchos presos están enfermos y no se les presta la debida atención médica. Esto nosotros lo venimos denunciando porque no solamente está afectando a los privados de libertad que están en calabozos policiales o estos llamados calabozos preventivos, que no son ningunos preventivos, porque simplemente ha sido que la ministra Iris Varela se ha querido quitar la responsabilidad que ella tiene con estos privados de libertad y mantiene, hay personas que tienen inclusive 5 años en estos calabozos preventivos. Esto es lo que ha hecho que día a día vienen llegando y la cantidad va creciendo y vemos el gran hacinamiento que hay. Esto, por supuesto, genera malestar entre los privados de libertad, pero aparte de esto también genera el hecho de que los funcionarios policiales dejan de cumplir sus funciones, que es resguardar la vida y la protección del ciudadano, para estar en los comandos policiales protegiendo o resguardando esta gran cantidad de personas que están detenidas allí. Otra consecuencia muy grave es que cuando estos señores se han intentado evadir o han habido evasiones en estos calabozos policiales, han asesinado a algunos funcionarios policiales. Entonces es muy grave y le hacemos un llamado a esta señora, Iris Varela, para que asuma su responsabilidad y deje de decir que no es competencia de ella mantener a estas personas en lo que debería de ser los recintos policiales o los retenes, las cárceles, para que ellos puedan llevar un proceso como lo establece la ley del régimen penitenciario. Diputada, ¿qué pasa cuando los reos toman la justicia por sus manos en el caso de esta persona que entró a Zona 7 por abusar sexualmente de una menor? Bueno, mira, ¿qué está pasando? Primero, que ellos están viendo que no se hace justicia. Por supuesto que esto no debería de suceder si en Venezuela se respetara el debido proceso, si en Venezuela se respetara lo que es las leyes del régimen penitenciario, donde deben de ser separados los privados de libertad. Y en este caso, sabiendo que ya en las cárceles hay una ley donde aquellas personas que son acusadas por violación van a ser asesinadas, no es posible que vayan a donde los incluyan o los metan allí donde están todos los presos, porque sabemos que simplemente, como tú lo acabas de decir, los presos van a tomar la justicia por sus manos. Y nosotros acá en Venezuela deberíamos y estamos exigiendo que se respete la vida de cualquier persona, porque para eso existen las leyes. Diputada, ¿sabe usted la capacidad real de Zona 7? Hay 1.200 reos, pero ¿cuál es la capacidad real de este recinto?
Ok, la capacidad real aproximadamente es de unas 80 personas y esto viene sucediendo en todos los calabozos. Les acabo de decir que hay unos 600 privados de libertad en distintas zonas policiales, en distintas comisarías que no tienen ni la capacidad. Imagínense ustedes de 80 personas que puedan estar en un recinto que estén 1.200. Se pueden imaginar en qué condiciones se encuentran. Esto viene sucediendo, inclusive en el estado Anzoátegui hemos observado, llegamos a observar que en una casa común y corriente habían unas personas, damas sobre todo, privadas de libertad en una casa donde nadie ni siquiera tiene el control y la supervisión de qué es lo que está pasando con estas personas que están privadas de libertad. Específicamente. Pero es que ¿hay datos de cuántos muertos hay justamente en esta acción irregular? Mira, en esta acción irregular tenemos la información que hay una sola persona que fue ayer asesinada por los mismos reos. En cuanto al control de armas, sabemos que eso no existe en Venezuela. Sabemos que las cárceles están controladas por los pranes, que entran y salen de las cárceles cuando quieren y que también introducen a estas cárceles la cantidad de armamento, no solamente armas cortas y largas, sino también granadas, que inclusive la Guardia Nacional cuando ha intentado, cuando hay un hecho irregular, inclusive de más magnitud, de mayor magnitud, como la que sucedió el día de ayer, le es imposible ellos penetrar y controlar a los presos por la cantidad de armas que superan inclusive las armas que tienen nuestras fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. Diputada, ¿se le respeta? Sí, mira, tenemos información que en los calabozos estos preventivos también hay armamento y también ya está la figura del PRAN, esa persona que controla todo y que es el que permite, es el que autoriza, pues como que la autoridad dentro de estos penales es la autoridad dentro de estos calabozos preventivos, es el que permite quién entra, quién sale y es el que controla totalmente esto. ¿De la Comisión de Política Interior alguna reforma a la ley penitenciaria, entendiendo que estas muertes para personas que violan no son únicamente exclusivas de estos centros, también ocurren en las cárceles? Sí, mira, gracias por la pregunta, porque recordemos que nosotros, previendo esta situación que se viene agravando cada día más y que no es la primera vez que han muerto cualquier cantidad de privados de libertad o presos por motines, donde inclusive en Carabobo murieron unas 68 presos calcinados, nosotros creamos o legislamos sobre lo que es la ley de calabozo, una ley que no existía, que viene a llenar un vacío que anteriormente se cumplía, porque yo fui funcionaria policial y nosotros en las comisarías no pasaban 48 horas como debe ser que una persona pasara primero 48 horas en una comisaría y luego de inmediato fuese puesto a la orden de un tribunal. Pero hoy esta ley de calabozo viene a llenar ese vacío expreso que debe existir, donde una persona solamente debe transcurrir 48 horas en una detención preventiva. No existe más de 48 horas que una persona debe ser presentada ante un juez y este juez debe determinar cuál va a ser el destino legal que va a tener esta persona. No es que duran años, meses metidos en un calabozo donde inclusive nunca son presentados ante un juez o ante un fiscal. Bien, ustedes escuchaban declaraciones de la diputada Yajaira Forero, quien pronunciaba sobre la situación que en estos momentos y desde anoche ocurre en los calabozos de Zona 7, precisamente en Boleíta, donde nuestra compañera Leona Ivette Díaz se encuentra haciéndole cobertura a estos eventos. Ella se refería al hacinamiento que hay en estos calabozos, hablaba de que estos lugares tienen capacidad para 80 privados de libertad, sin embargo han triplicado su capacidad a 1.200 presos en algunos casos. También hablaba de la inexistencia, de la fractura del debido proceso y mientras en la ley venezolana se consagra que luego de las 48 horas de reclusión en un calabozo deben ser puestos a la orden de un tribunal. Eso no sucede actualmente en Venezuela. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. De inmediato vamos con nuestro compañero Víctor Mesoni, quien se encuentra en una protesta en la zona de vicepresidencia.